Hola a todos, bienvenidos a este nuevo video tutorial de matemáticas donde vamos a ver ahora ejercicios de funciones racionales. Ejercicio 1. Para cada una de las siguientes funciones, determine las asíntotas horizontales y verticales de sus gráficas si hubieran. Además, determine las intersecciones con los ejes coordenados. Y tenemos las funciones, opción literal A, f de x igual a x sobre raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado. G de x igual a 2 sobre x cuadrado más 1. H de x igual a x al cubo sobre x cuadrado menos 4. J de x igual a 2x cuadrado sobre 9 menos x cuadrado. Vamos a empezar entonces con la función f de x, que es x sobre raíz de 1 menos x cuadrado. Recordemos, lo que nos está pidiendo es determinar las asíntotas horizontales, verticales y las intersecciones con los ejes coordenados, ¿no? Bien, comenzamos entonces. Para obtener las asíntotas verticales, se debe identificar las raíces del denominador, ya que cada raíz será una asíntota vertical para la gráfica de la función, siempre y cuando dicho valor no sea un cero del polinomio del numerador. Aquí hay que corregir este pequeño error, no vamos a corregirlo. Bien, ya lo corregimos, ¿verdad? Debe ser valores que hagan cero al denominador, las asíntotas verticales, valores que hagan cero al denominador, pero no al numerador. Si son valores que hacen cero tanto al numerador como al denominador, entonces no generan asíntotas ni ceros, sino huecos en la función. Bien, entonces igualamos a cero el denominador. El denominador sería raíz cuadrada de 1 menos x cuadrado igual a 0, y eso será 0 cuando 1 menos x cuadrado sea igual a 0, cuando el argumento de la raíz sea igual a 0. Resolvemos para x y nos queda entonces que x cuadrado es igual a 1, por lo tanto vamos a obtener que x toma los valores de más menos 1, es decir, el valor absoluto de x va a ser igual a 1 sacando raíz cuadrada, entonces esos valores serán igual a más menos 1. Es decir, en este caso tiene asíntotas verticales en x igual a 1 y en x igual a menos 1, ya que ninguno de estos dos valores hace 0 al polinomio del numerador, que el polinomio del numerador es simplemente x, ¿no? Para obtener la asíntota horizontal de f de x, se debe considerar los siguientes casos. Si n es mayor que m, no tiene asíntota horizontal. Es decir, si el polinomio del numerador tiene grado mayor que el denominador, no tiene asíntota horizontal. Si n es igual a m, su asíntota horizontal es la recta y igual a sobre b, donde a y b son los coeficientes de los polinomios p sub n de x y q sub m de x respectivamente. Eso sí es que son iguales en grados, ¿no? Y si n es menor que m, su asíntota horizontal es la recta y igual a 0. Si el grado del polinomio del numerador es menor que el grado del polinomio del denominador, entonces la asíntota horizontal es la recta y igual a 0. En este caso, n es igual a 1, ¿verdad? Y m es igual a 2. Por lo tanto, su asíntota es la recta y igual, a ver, en este caso, ambos son 1, porque el polinomio numerador tiene grado 1 y el polinomio denominador es raíz cuadrada de 1 menos x cuadrado, que también es igual a 1, que hay que corregir aquí. Entonces, por lo tanto, su asíntota, como son iguales, en este caso su asíntota me va a quedar, déjenme corregir esto aquí un momentito. Bien, entonces, en este caso el polinomio numerador tiene grado 1 y el del denominador también tiene grado 1, ya que es raíz cuadrada de x cuadrado, se me va a dar un polinomio de grado 1. Ahora bien, pero en este caso decimos que sería la recta y igual a 1, pero sin embargo estamos condicionados a la restricción del dominio de la función. Si se dan cuenta, es una función radical, ¿verdad? Es una función, en el denominador tenemos una función radical cuyo argumento es 1 menos x cuadrado, lo cual me restringe el dominio de la función para valores que están entre menos 1 y 1. Así que en este caso no tenemos, no hay una razón como para decir sí, vamos a analizar asíntotas horizontales, puesto que la función no tiene gráfica, no se va ni al más infinito ni al menos infinito. Y recuerden que la característica de las asíntotas horizontales
es cuando x va al más infinito, es ver la tendencia de la función, cuando x va al más infinito o al menos infinito. En este caso, no podemos hacer dicho análisis debido, una vez más, al argumento de la función, ¿no? En este caso, la función solamente está limitada entre valores de 1 y menos 1. Para definir sus intersecciones se debe evaluar a 0 tanto en x como en y para poder definirlo. Entonces, encontrando el intercepto con el eje y, evaluamos a la función en 0. Tendríamos 0 sobre raíz cuadrada de 1 menos 0 al cuadrado, reemplazando a la función evaluándola en 0, y eso nos da 0. La intersección tanto con los dos ejes en este caso es el origen de coordenadas, ¿no? Ya que nos quedó, como acabamos de ver, nos quedó que cuando x vale 0, ¿verdad? El punto de y es 0. Eso quiere decir que cuando y sea 0, x va a ser 0. Es decir que la intersección con ambos ejes va a ser el punto de coordenadas 0,0. Quiere decir que su única intersección con los ejes de las coordenadas es el punto 0,0. Por lo tanto, tenemos asíntota vertical, tiene en más menos 1, tiene dos asíntotas verticales. Asíntota horizontal en y igual a 0, o en que en este caso no tiene asíntota horizontal. Vamos a quitar esto. Aquí hemos puesto que ahora hemos corregido. Su asíntota horizontal no aplica por las restricciones de su dominio, y la función solo intersecta en el origen de coordenadas, ¿no? A los ejes coordenados. El bosquejo de su gráfica lo tenemos aquí. Como podemos ver, es una función que está graficada solamente entre menos 1 y 1, que son las restricciones del dominio de la función. Y efectivamente tiene sus asíntotas verticales en menos 1 y en más 1. Ahí tenemos el bosquejo. Y, por supuesto, el intercepto con los ejes coordenados, el punto de coordenadas 0,0. Ese sería el bosquejo de la gráfica de la función. Bien, veamos ahora la función g de x, 2 sobre x cuadrado más 1. Para obtener la asíntota horizontal de g de x igual a p sub n de x sobre q sub m de x, vamos a considerar igual las mismas condiciones del teorema de las asíntotas horizontales que ya lo vimos en el ejercicio anterior, ¿no? Son las mismas características. En este caso, la función, tenemos que el polinomio del numerador tiene grado 0 y el polinomio del denominador tiene grado 2. Por lo tanto, su asíntota es la recta y igual a 0, porque el polinomio del numerador tiene grado menor que el polinomio del denominador. Entonces, su asíntota es el eje x, o lo que es lo mismo la recta y igual a 0. En este caso, la función no tiene asíntotas verticales porque no existen valores de x dentro de los números reales que hagan 0 a este denominador, ¿no? Esto no va a ser 0. X cuadrado siempre será un número no negativo, positivo o 0. Y si le sumo 1, siempre será un número positivo. Nunca va a ser 0. No tiene asíntotas verticales, ¿no? Vamos a encontrar entonces los ceros. Primero vamos a evaluar en 0 a la función para encontrar el intercepto con el eje y. Al evaluar en 0 tendríamos 2 sobre 0 al cuadrado más 1, lo cual me da 2 sobre 1, que es 2. Y tenemos el punto de coordenada 0,2 como su intercepto con el eje y. Y dado que la función polinomial del numerador es una función constante, diferente de 0, la función racional no tiene ceros, ¿no? Aquí podemos ver, para que sea 0, para que la función tenga un 0, la función racional, el numerador debe ser un polinomio, debemos igualarlo a 0, pero como es un polinomio constante, diferente de 0, esto nunca va a ser 0, ¿no? Por lo tanto, tenemos que no tiene asíntotas verticales, su asíntota horizontal es la recta y igual a 0, tiene intercepto con el eje y en el punto 0,2. Ahora, el bosquejo de la gráfica de la función será el que tenemos aquí en pantalla, ¿no? Cuando x es igual a 0, la función toma su valor máximo en 1, luego de eso la función es decreciente, ¿no? Y antes de eso la función es creciente hasta llegar a su punto máximo. Esta es la gráfica. Como vemos, no hay asíntotas verticales, no hay interceptos, pero sí tiene una asíntota horizontal. No hay interceptos con el eje x, ¿no? Hay interceptos con y. Y tenemos la asíntota horizontal. Literal C, h de x igual a x al cubo sobre x cuadrado menos 4. Para obtener las asíntotas verticales, lo que vamos a hacer es igualar al denominador a 0. Es decir, vamos a igualar x cuadrado menos 4 igual a 0, y de donde vamos a obtener las soluciones que x va a ser igual a más menos 2.
serán sus asíntotas horizontales y lo confirmamos ya que ninguno de estos valores hace 0 al numerador. Ninguno de estos dos hace 0 al numerador, por lo tanto, efectivamente se tratan de las asíntotas asíntotas verticales. Para obtener la asíntota horizontal aplicamos el teorema de la asíntota horizontal. En este caso, dado que el polinomio del numerador, que es de grado 3, es mayor que el grado del polinomio del denominador, que es de grado 2, entonces no tiene asíntotas horizontales, tiene una asíntota oblicua en este caso, ¿no? Para encontrar las intersecciones, primero, para encontrar la intersección con el eje Y, evaluamos a la función en 0 y tendríamos 0 al cubo sobre 0 al cuadrado menos 4. Eso es 0 sobre menos 4, lo cual me da 0. Por lo tanto, la intersección con el eje Y va a ser el punto de coordenadas 0,0. Y ese mismo punto será el punto de intersección con el eje X. Entonces tenemos, tiene asíntotas verticales en X igual a 2 y X igual a menos 2. No tiene asíntota horizontal, tiene una asíntota oblicua. La función solo corta los ejes coordenados en el origen de coordenadas y el bosquejo de su gráfica es el siguiente. Aquí podemos ver entonces el bosquejo, ¿no? Si nosotros dividimos el polinomio del numerador para el polinomio del denominador, encontraremos una recta. Y esa recta es la recta que pasa por estos puntos, que es la asíntota oblicua, ¿no? Esa será la asíntota oblicua, es decir, que la función se apega a esa asíntota, ¿no? Por aquí viene una asíntota oblicua. La función se pega a esa asíntota. Muy bien, sigamos. Por último, j de x, que es 2x cuadrado sobre 9 menos x cuadrado. Asimismo, para obtener sus asíntotas verticales, igualamos el denominador a 0 y vamos a encontrar que los valores de x van a ser más menos 3, que serán sus asíntotas verticales. Ninguno de estos valores hace 0 al numerador, por lo tanto, efectivamente podemos confirmar que se tratan de las asíntotas verticales. Ahora, encontremos la asíntota horizontal, y para la asíntota horizontal, otra vez aplicamos el teorema que ya conocemos, el teorema de las asíntotas horizontales. En este caso, el grado del polinomio numerador es 2, y el grado del polinomio del denominador también es 2. Como tienen el mismo grado, entonces decimos que la asíntota horizontal es la recta de ecuación y igual a sobre b, donde a es el coeficiente principal del polinomio numerador, en este caso 2, y b es el coeficiente principal del polinomio del denominador, en este caso menos 1. Por lo tanto, la asíntota horizontal será la recta y igual a 2 sobre menos 1, que es y igual a menos 2. Para encontrar las intersecciones con los ejes, primero evaluamos a la función en 0. Al evaluar a la función en 0, tenemos 2 por 0 al cuadrado sobre 9 menos 0 al cuadrado, y esto me va a quedar 0 sobre 9, lo cual es igual a 0. Por lo tanto, la intersección con los ejes solamente será en el punto de coordenadas 0,0. Entonces tenemos lo siguiente, tiene asíntotas verticales en más 3 y en x igual a menos 3. Su asíntota horizontal es la recta y igual a menos 2. Intersecta a los ejes coordenados en el origen de coordenadas y su gráfica está dado por esta que vemos aquí. Aquí podemos ver su asíntota horizontal, la recta y igual a menos 2, la gráfica de la función. Fíjense algo que es bastante interesante para conocerlo en todas las gráficas, ¿no? La gráfica viene pegada aquí por la asíntota, busca la asíntota vertical y la graficamos, ¿no? Como pasa la asíntota vertical y el polinomio en la multiplicidad de ese factor de la asíntota vertical es 1, ya que aquí tenemos como factores lineales x más 3, x menos 3 o 3 menos x, 3 más x, ¿verdad? Ambos de grado 1, entonces la función cuando pasa la asíntota cambia de signo y la graficamos ahora arriba. Encuentra un 0 en la función, pero como ese 0 tiene multiplicidad par, no atraviesa la gráfica, ¿verdad? No atraviesa el eje, sino que toca en ese punto y retorna, por ser multiplicidad par, no lo atraviesa. Entonces busca la siguiente asíntota vertical. Una vez que la encuentra, como la asíntota tiene multiplicidad par, esta era x más 3, ¿verdad? Tiene multiplicidad impar, perdón. Como tiene multiplicidad impar, entonces genera un cambio de signo. Terminó acá en el más infinito, cambia al menos infinito. Y luego busca la asíntota horizontal. Y este es el bosquejo de la gráfica de la función.
Ejercicio 2. Determine las asíntotas horizontales, verticales de la gráfica en el caso de existir. Además, determine los puntos de intersección con los ejes coordenados de la función f de x igual a x cuadrado menos 1 sobre x cuadrado más 7x menos 8. Muy bien. Vamos a expresar primero la función factorando tanto el numerador como el denominador y se simplificará la expresión con la condición que se genere. Si factoramos el numerador nos va a quedar x menos 1 por x más 1, factorando el denominador será x más 8 por x menos 1. Entonces en la función hay un factor que es repetido, que es este x menos 1, que está tanto en el numerador como en el denominador. Si lo simplificamos, entonces la función f de x la podemos expresar como x más 1 sobre x más 8 cuando x sea diferente de 1. ¿Sí? La restricción es que x sea diferente de 1 porque es un factor que hemos simplificado. ¿Qué va a pasar en el valor de x igual a 1? En x igual a 1 la función va a tener un hueco. ¿Sí? No va a tener una asíntota vertical, no va a tener un 0. Va a tener un hueco en la función. ¿Por qué? Porque es un valor que hace 0 tanto al numerador como al denominador. Dado que el polinomio del denominador es del mismo grado, se puede afirmar que la asíntota horizontal, por el teorema de las asíntotas horizontales, va a ser la recta y igual a 1, dado que el coeficiente principal del polinomio del numerador es 1 y el coeficiente principal del polinomio del denominador también es 1, por lo tanto su asíntota será la recta y igual a 1, su asíntota horizontal. La asíntota vertical, en cambio, estará dado por la recta x igual a menos 8, que es el valor que hace 0 al denominador y no hace 0 al numerador, ¿no? Se determina el intersecto con el eje y, evaluamos a la función en 0 y por lo tanto tendremos f de 0 será 0 más 1 sobre 0 más 8, lo cual es igual a 1/8. Por lo tanto, interseca el eje y en el punto de coordenadas 0,1/8. Para su intersecto con el eje x, igualamos a la función a 0, es decir, x más 1 sobre x más 8 igual a 0. Despejamos para x, ¿verdad? Y tenemos que x es igual a 1. Muy bien. Con todas estas características, ahora sí vamos a hacer el bosquejo de la gráfica. Y allí tenemos el bosquejo de la gráfica de la función. Tiene una asíntota vertical en x igual a menos 8, su asíntota vertical. Tiene un 0 en x igual a menos 1, aquí tiene un 0 la función en x igual a menos 1, ¿verdad? Aquí en este punto. Y tiene un hueco cuando x es igual a 1. Aquí en 1 tiene un hueco la función. Su intercepto con el eje y es el punto x igual a 1/8, muy cercano, ¿no? Pero es el punto x igual a 1/8. Está arriba del eje, ¿no? Su asíntota horizontal, la recta y igual a 1. Ahora, fíjense en esto, ¿no? La función, ¿qué es lo que hace? La función viene pegada a la asíntota para graficarla. Graficamos primero las asíntotas, asíntota vertical y asíntota horizontal. Entonces, empiezo por el infinito. La función viene por la asíntota, ¿verdad? Tiene un hueco en x igual a 1. Ahora, ¿cuál es la coordenada de este punto? Cuando x vale 1, ¿qué vamos a tener? Lo reemplazamos en esta función. 1 más 1, 2. 1 más 8, 9. 2 novenos. Eso quiere decir que tiene un hueco en la coordenada 1,2 novenos. Ahí hay un hueco en la función. Entonces, la función viene por la asíntota, dejamos el hueco y se acerca y va buscando el 0. Su intersecto con el eje y es el punto 1/8, 0,1/8, y encuentra este 0. Como este 0, que es en menos 1, tiene multiplicidad impar, entonces la función lo atraviesa y ahora se vuelve negativa. Y va a buscar la asíntota vertical, acá al infinito. Como la asíntota tiene multiplicidad impar, entonces para pasar la asíntota, como aquí termina en menos infinito, ahora empieza en más infinito. Y dado que no hay más ceros de este lado ni más asíntota, lo único que hace es buscar la asíntota horizontal. Y así es como hacemos el bosquejo de la gráfica de la función. Ejercicio 3. Dada la función de variable real f de x igual a x menos 1 por x cuadrado más x más 1 sobre x cuadrado menos x menos 6 sobre x al cubo menos 1, identifique la proposición falsa. Literal A. La función tiene una asíntota vertical y dos asíntotas horizontales. Literal B. La función tiene una asíntota horizontal y dos asíntotas verticales.
Literal C, cuando x tiende al infinito, el valor de f de x es muy cercano a 0. Literal D, la función tiene una asíntota vertical en x igual a menos 2. Literal E, cuando el valor de x está muy cercano a 3, el rango de la función es un valor que tiende al infinito. Muy bien. Vamos a utilizar entonces la función f de x y para ello la vamos a factorar. Si factoramos el denominador, perdón, vemos que esto sería x cuadrado menos x menos 6 se puede factorar como x menos 3 por x más 2 y x al cubo menos 1 se puede factorar como x menos 1 por x cuadrado más x más 1. Por supuesto, ¿verdad? Podemos simplificar. Simplificamos x cuadrado más x más 1 con x cuadrado más x más 1. Esto no me genera condición porque no tiene raíces reales. No hay valores reales que hagan que esto sea 0. Entonces, esto se simplifica, ¿verdad? Esto aquí siempre va a ser un número positivo. No hay problema al simplificarlo. Nunca va a ser 0. Sin embargo, al simplificar x menos 1 con x menos 1, sí tengo que generar la restricción de que x debe ser diferente de 1. Es decir, que en x igual a 1, la función va a tener un hueco. Bien, la función entonces nos va a quedar 1 sobre x menos 3 por x más 2 con la condición de que x sea diferente de 1. De la ecuación de la función, entonces tenemos que tiene una asíntota horizontal en la recta y igual a 0. ¿Sí? Tiene su asíntota en y igual a 0, puesto que el polinomio del numerador es de grado 0 y el polinomio del denominador es grado 2. Entonces, por ser el grado del polinomio del numerador menor al grado del denominador, entonces tiene una asíntota en la recta y igual a 0, por el teorema de las asíntotas horizontales, ¿no? Tiene asíntotas verticales, que son las rectas x igual a 3 y x igual a menos 2. Dos asíntotas verticales. Tiene un hueco en x igual a 1 y la coordenada de y se determina evaluando la función simplificada en x igual a 1. Es decir, a esta función de aquí la voy a evaluar en 1. ¿Qué me va a quedar? 1 sobre 1 menos 3, 1 más 2, 1 más 2, 3, 1 menos 3 es menos 2 por 3 es menos 6, entonces sería menos un sexto. La coordenada del hueco, entonces el punto de coordenadas 1, menos un sexto. Su intersecto con el eje y, evaluamos la función en 0. Al evaluar la función en 0, entonces me va a quedar 1 sobre 0 menos 3 por 0 más 2. Menos 3 por 2 es menos 6, entonces será menos un sexto. Por lo tanto, ¿verdad? Tendremos la coordenada, el intersecto con el eje y va a ser el punto 0, menos un sexto. Y aparte de eso, no tiene intersecto con el eje x, puesto que en el polinomio numerador no depende de x. Entonces, el polinomio del numerador no depende de x. Entonces, no va a tener intersecto con el eje x, no va a tener ceros la función. El bosquejo de la gráfica, nuevamente lo tenemos allí, ¿no? Tenemos asíntotas verticales en x igual a 3 y en x igual a menos 2. Y la función, cuando x tiende al infinito, la función se acerca al eje x. Entonces, la función viene por el menos infinito y busca un 0 o una asíntota, ¿verdad? Lo primero que encuentra es la asíntota vertical, entonces va hacia la asíntota. Es una asíntota en x igual a 3. El factor x menos 3, ¿verdad? Tiene como multiplicidad 1, que es impar. Por ser impar, entonces hay un cambio de signo. La función termina acá en el más infinito, acá empieza en el menos infinito. Luego encontramos un hueco en la coordenada 1, menos un sexto. Aquí tiene un hueco la función. Luego pues, sabemos que interseca también al eje y en el punto 0, menos un sexto. Aquí también tiene un intersecto con y. Y luego, como no hay ceros, busca la asíntota. Encuentra la asíntota vertical y entonces se apega a la asíntota. No puede ir hacia arriba, puesto que no tiene intersectos con el eje X, no hay ceros. Entonces no puede cruzar al eje. Le tocará pues pegarse a la asíntota. Como esta asíntota x igual a menos 2, ¿verdad? Viene del factor x más 2 y este tiene multiplicidad 1, que es multiplicidad impar, entonces hay un cambio de signo. La función termina acá en menos infinito, por lo tanto su gráfica ahora va a empezar en el más infinito. Y asimismo comienza a buscar un 0 o la asíntota horizontal. Como no hay ceros, entonces simplemente busca hasta pegarse a la asíntota horizontal. Y ese es el bosquejo de la gráfica. Esa es la forma de cómo podemos ayudarnos para graficarla. Ahora bien, vamos a utilizar los
la gráfica de la función para analizar la característica que nos pedía, ¿no? Dice primero, la función tiene una asíntota vertical y dos asíntotas horizontales. Falso. Recuerde que nos estaba pidiendo determinar cuál es la falsa, ¿no? La función tiene una asíntota horizontal y dos asíntotas verticales. Correcto. Verdadero. Cuando x tiende al infinito, el valor de f de x es muy cercano a cero. Cuando x se va al infinito positivo, la función se acerca a cero. Cuando el x se va al infinito negativo, la función se acerca a cero. Verdadero. La función tiene una asíntota vertical en x igual a menos 2. Efectivamente, la gráfica nos puede ayudar. Ya lo habíamos determinado. Tiene una asíntota vertical en x igual a menos 2. Verdadero. Cuando el valor de x está muy cercano a 3, el rango de la función es un valor que tiende al infinito. Efectivamente, cuando x se acerca a 3, ya sea por la izquierda para menores o por la derecha para mayores que 3, la función se va al infinito. ¿Sí? Tiene una asíntota vertical allí justamente en x igual a 3. También es verdadero. La proposición falsa, entonces, la opción del literal A, la función tiene una asíntota vertical y dos asíntotas horizontales. Y esa es la respuesta que había que seleccionar, ¿no? Ya que nos pedía la falsa. Ejercicio 4. Una función f que va del conjunto x, que es un conjunto de los reales a los reales, definida por f de x igual a 3x sobre x cuadrado más 2x menos 3. Si x es el conjunto que tiene la mayor cardinalidad posible, entonces es verdad que y igual a menos 1 es una asíntota horizontal de la gráfica. La gráfica de f tiene solamente una asíntota horizontal. La gráfica de f no tiene asíntotas horizontales. X igual a menos 1 es una asíntota vertical de la gráfica de f. X igual a 3 es una asíntota vertical de la gráfica de f. Muy bien, vamos a utilizar entonces la función f de x, que es 3x sobre x cuadrado más 2x menos 3. La vamos a factorar. Factorando el denominador x cuadrado más 2x menos 3, podemos expresarlo como x más 3 por x menos 1. Como el polinomio del denominador es de mayor grado que el polinomio del numerador, entonces la gráfica de la función tiene una asíntota horizontal en el eje x, o lo que es lo mismo, la recta y igual a 0, por el teorema de las asíntotas horizontales, ¿no? Como los valores de x igual a menos 3 y x igual a 1 hacen 0 al denominador, pero no al numerador, entonces la función tiene asíntotas verticales en x igual a menos 3 y en x igual a 1. Como el valor de x igual a 0 hace 0 al numerador, pero no al denominador, entonces la función tiene un 0 en x igual a 0. Bien, ¿cuál es el bosquejo de la gráfica entonces? Ahí está, ¿no? La función es 3x sobre x más 3 menos 1. Tiene su asíntota horizontal en el eje x, aquí está. Asíntotas verticales en menos 3 y en 1, aquí están. Tiene un 0 en x igual a 0, aquí. ¿Cómo hacemos el bosquejo de la gráfica? Bueno, la función empieza en el infinito, ¿verdad? Y busca la asíntota. Aquí la tenemos, ¿no? Busca la asíntota. Ahora, ¿cómo sabemos que está arriba o está abajo? Usted puede utilizar un punto de prueba, ¿no? Puede evaluar en x igual a 2, ¿verdad? En x igual a 2 y va a darse cuenta que le queda positivo. Entonces debe estar arriba. Como no hay ceros entre 1 y el infinito, entonces la función no va a atravesar el eje, sino que debe estar de arriba. ¿Sí? De haberle quedado al evaluar en x igual a 2 o cualquier punto que sea mayor que 1, de haberle quedado un negativo, entonces la función hubiera empezado hacia abajo. Bien, luego, como encuentra la asíntota en x igual a 1 y que se va al más infinito, y esta asíntota, el polinomio, el factor de la asíntota, que es x menos 1, tiene multiplicidad 1, que es impar, entonces, ¿verdad? Cuando pasa la asíntota, termina en el más infinito y luego empieza en el menos infinito. Luego que viene por menos infinito, ¿qué hace? Busca lo que primero que encuentre, ceros o asíntotas. Encuentra un 0 en x igual a 0. ¿Qué multiplicidad tiene? Multiplicidad 1. Entonces lo atraviesa por ser multiplicidad impar. Si hubiera sido multiplicidad par, hubiera tocado y retornaba. Pero dado que es multiplicidad impar, ¿verdad? Entonces lo atraviesa y busca la asíntota vertical que está en x igual a menos 3. Como el factor que genera esta asíntota, que es x más 3, tiene multiplicidad 1, es impar, entonces, como termina en el más infinito, al pasar empieza en el menos infinito.
y entonces luego busca un cero o la asíntota, lo que primero aparezca, ¿no? En este caso, no hay ceros entre menos infinito y menos 3, solamente la asíntota, la función se apega a la asíntota. Utilizando la gráfica, entonces vamos a determinar para el ejercicio cuál de las proposiciones es la verdadera. Entonces, la primera dice que y igual a menos 1 es asíntota horizontal de la gráfica. Falso, es y igual a 0. La gráfica F tiene solamente una asíntota horizontal. Sí tiene una asíntota horizontal. La gráfica de F no tiene asíntotas horizontales. Falso. X igual a menos 1 es una asíntota vertical. No, falso, es X igual a 1. X igual a 3 es una asíntota vertical. Falso, es X igual a menos 3. Por lo tanto, la correcta corresponde a la opción B. La gráfica de F tiene solamente una asíntota horizontal. La respuesta correcta es el literal B. Muy bien. Veamos ahora el ejercicio 5. Sea la función f, que va del conjunto x, incluido su conjunto de los reales, hacia los reales, cuya regla de correspondencia es f de x igual a 2x al cubo menos 6x más 4 sobre x al cubo menos 3x cuadrado más 2x. Si x es el conjunto con la mayor cardinalidad posible, entonces es verdad que, y tenemos estas opciones, ¿no? F tiene dos asíntotas horizontales y una vertical, F tiene solamente dos asíntotas verticales y una horizontal, la asíntota horizontal de F es y igual a 1, F tiene tres asíntotas verticales y una horizontal, F no tiene asíntotas horizontales. Dice, vamos a factorar la función. Nuestra función la vamos a tratar de factorar y para eso vamos a hacer lo siguiente. El polinomio del numerador lo podemos factorar, bueno, ustedes pueden usar sus técnicas de factorización y se factora como 2 por x más 2 por x menos 1 al cuadrado. El polinomio del denominador se factora como 2x por x menos 2 por x menos 1. Como el polinomio del denominador es de igual grado al polinomio del numerador, entonces la gráfica de la función tiene una asíntota horizontal en la recta y igual a 2, que corresponde al coeficiente principal del numerador dividido por el coeficiente principal del denominador. 2 para 1 me da 2. Muy bien. Como los valores de x igual a 0 y x igual a 2 son ceros del denominador, hacen 0 al denominador, pero no al numerador, entonces las rectas x igual a 0 y x igual a 2 son asíntotas verticales de la gráfica de la función. Como el valor x igual a menos 2 es un valor que hace 0 al numerador, pero no al denominador, entonces ese es un intercepto con el eje x, es decir, es un 0 de la función. Y como el valor de x igual a 1 hace 0 tanto al numerador como al denominador, la función tiene un hueco en el valor de x igual a 1. Se bosqueja la gráfica de la función. Y ahí tenemos, ¿no? Nuevamente, siempre analizamos desde el más infinito al menos infinito. ¿Cómo hacemos la gráfica? Primero trazamos las asíntotas. Sabemos que tenemos una asíntota horizontal en y igual a 2, aquí. Tenemos asíntotas verticales, 2, una en x igual a 0 y otra en x igual a 2. Aquí está, en x igual a 0 y x igual a 2. Tiene un 0 también en el punto x igual a menos 2. Aquí tiene un 0. Y tiene un hueco la función cuando x es igual a 1, tiene un hueco y ese valor sale, si simplificamos este cuadrado con este y evaluamos en x igual a 1, vamos a ver que nos sale 0, ¿no? Y ahí tenemos un hueco en el punto de coordenadas 1,0. Muy bien, veamos cómo es el bosquejo de su gráfica. La función la vamos a empezar en el más infinito. Ahora, la función va a ir estará arriba o abajo de la asíntota. ¿Cómo podemos determinarlo? Podemos determinarlo utilizando un valor de prueba, ¿sí? Utilizando un valor de prueba. Para esto también es importante determinar los valores donde la función atraviesa la asíntota. Para eso tenemos que igualar a la función a 2, ¿verdad? Ya que la asíntota horizontal es 2. Igualamos la función a 2. Si ustedes hacen ese proceso, van a encontrar que hay un solo intercepto con la asíntota, que va a ser este punto acá. No hay interceptos para mayores de 2. Por lo tanto, la función o va entre 2 e infinito, o va a estar encima de la asíntota o abajo.
En este caso la gráfica es sencilla porque dado que no hay ceros entre 2 y más infinito, entonces la gráfica no va a estar aquí abajo, sino que va a estar arriba, ¿verdad? Pero para eso tuvimos que haber encontrado dónde la función intersecta al eje, a la asíntota, ¿no? Para eso igualan la función, la igualan a 2, resuelven esa ecuación y ahí encuentran ese único valor, ¿verdad? Bien, entonces, la gráfica vamos a empezar en más infinito y como no tiene ceros, entonces lo único que hace es buscar la asíntota vertical en x igual a 2. Ahora, una vez que encuentre la asíntota, esta asíntota tiene multiplicidad impar. Por lo tanto, ¿verdad? Al atravesar la asíntota, si terminó en el más infinito, acá viene el menos infinito. Luego la función tiene un hueco en el punto de coordenadas 1,0. Ahí está aquí. La función tiene esta discontinuidad, aquí tiene un hueco, ¿verdad? Y luego atraviesa la asíntota en el punto que ya debió haber sido encontrado y dado que entre este punto 0 y 1 no hay otro intersecto, la función simplemente va a buscar la asíntota vertical en x igual a 0. Como ese valor tiene multiplicidad 1, entonces la función que termina en el más infinito, luego empieza en el menos infinito. Empieza en el menos infinito y encuentra un 0 en x igual a menos 2. Como es multiplicidad impar, lo atraviesa y se pega a la asíntota horizontal. Finalmente termina la gráfica pegada a la asíntota horizontal. Muy bien, con la asíntota vamos a analizar las opciones que nos daba el ejercicio. Dice, tiene dos asíntotas horizontales y una vertical, falso. Tiene dos asíntotas verticales y una horizontal, verdadero. La asíntota horizontal de f es y igual a 1, falso, ahora es y igual a 2. Tiene tres asíntotas verticales y una horizontal, falso. No tiene asíntotas horizontales, falso, por lo tanto, la respuesta correcta corresponde al literal B. Y ejercicio 6, sea la función f de x, que va de un conjunto x a los reales, un conjunto de los reales a los reales, definida por f de x igual x a la quinta menos 16x sobre x cuarta menos 5x cuadrado más 4, determine las ecuaciones de las asíntotas verticales de f si las tuviera. Muy bien. Nuevamente, vamos a factorar la función, ¿no? Factorando el numerador, primero sacamos factor común x y me quedaría x por x a la cuarta menos 16, lo cual se puede factorar también, ¿no? En el denominador, x cuarta menos 5x cuadrado más 4 se puede factorar como x cuadrado menos 4 por x cuadrado menos 1. Dentro de los paréntesis en el numerador se puede factorar como diferencias de cuadrado igual en los denominadores, quedando f de x igual a x por x cuadrado menos 4 por x cuadrado más 4 sobre x más 2 por x menos 2 por x más 1 por x menos 1. Finalmente, factorando el numerador, quedaría x por x más 2 por x menos 2, x cuadrado más 4 sobre x más 2 por x menos 2, x más 1, x menos 1. Los valores de x igual a 1 y menos 1 hacen 0 al denominador, pero no al numerador, entonces estos generan asíntotas verticales, ¿verdad? Y entonces tendremos, dado que el polinomio numerador es de grado 1, 2, 3 y 2, 5 y el denominador es de grado 4, no tiene asíntotas horizontales, tiene una asíntota oblicua que si dividimos el numerador para el denominador nos va a quedar x, es la recta y igual a x, y aquí la tenemos graficada. Esta es su asíntota oblicua, ¿verdad? Entonces la función en el infinito se va a pegar a la asíntota oblicua, encuentra un hueco cuando x vale 2, porque hace 0 al numerador y al denominador. ¿Cómo encontramos la coordenada del hueco? Cuando x vale 2, ¿qué tendríamos? 2 por 2 más 2, esto ya se simplifica. Bueno, esto se simplifica todo. Entonces tendríamos 2 por 2 al cuadrado más 4, 2 al cuadrado 4 más 4, 8 por 2, 16. Acá sería 2 más 1, 3, 2 menos 1, 1, 16 tercios. Entonces este es el punto de coordenadas 2,16 tercios. Ese es el hueco de la función. La función busca la asíntota vertical, ¿verdad? En este caso la recta x igual a 1. El factor x menos 1 tiene una multiplicidad 1, por lo tanto la gráfica termina en el más infinito, empieza en el menos infinito. Tiene un 0 en x igual a 0, entonces la función empieza en menos infinito, atraviesa, dado que el 0 es multiplicidad impar, y busca otra vez la asíntota vertical en x igual a menos 1. Como esta x igual a, el factor x más 1 tiene multiplicidad impar, como acá termina en más infinito, luego empieza en menos infinito. La gráfica de la función tiene un hueco en el punto x igual a menos 2,
y esa coordenada será evaluando a la función simplificada en menos 2, es decir, menos 2 por menos 2 al cuadrado más 4, y esto me da 8 por menos 2 es menos 16, menos 2 más 1 es menos 1, menos 2 menos 1 es menos 3, ¿verdad? Entonces me va a quedar menos 1 por menos 3, me va a quedar 3, menos 16 sobre 3, menos 16 tercios, aquí. Y la función viene del menos infinito, encuentra ese hueco, ¿verdad? Y luego se pega a la asíntota oblicua. Aquí se pega a la asíntota oblicua. Ya que acá no hay más ceros ni otra cosa, ¿no? Simplemente se pega a la asíntota oblicua. Y último ejercicio, sea f de x igual a 2x cuadrado sobre x cuadrado menos x menos 6, una función de variable real. Considerando las restricciones del dominio, entonces es verdad que la gráfica de f tiene dos asíntotas horizontales y una vertical, dos asíntotas horizontales y dos verticales, dos asíntotas verticales y una horizontal, cero asíntotas horizontales, cero asíntotas verticales. Muy bien. Vamos a factorar entonces el denominador, quedándonos el denominador como x menos 3 sobre x más 2. Por el teorema de las asíntotas horizontales, dado que el grado del polinomio del numerador es igual al denominador, ¿verdad? La función tiene una asíntota horizontal en la recta y igual a 2, 2 sobre 1. Coeficiente principal 2, coeficiente principal 1, 2 sobre 1, y igual a 2. Tiene asíntotas verticales en los puntos, en las rectas x igual a 3 y x igual a menos 2, ya que son valores que hacen 0 al denominador, pero no al numerador. Su intersecto con el eje Y lo evaluamos en 0 y me va a quedar el punto de coordenada 0,0, que también será pues el intersecto con el único intersecto del eje Y de la función, el del eje X, ¿no? Su gráfica, aquí la tenemos, su bosquejo. Nuevamente, ¿cómo bosquejamos la gráfica? Graficamos su asíntota horizontal, en este caso la recta Y igual a 2, sus asíntotas verticales en menos 2 y en 3. Empezamos con el más infinito. La función, tenemos que encontrar si la función atraviesa la asíntota horizontal, que es la recta y igual a 2, para saber si la atraviesa. Pero en este caso no va a ser necesario. A ver, la función va a empezar en el infinito, va a empezar pegada a la asíntota. Puede ir hacia arriba o puede ir hacia abajo. Si la función fuera hacia abajo, significa que debe haber un 0 entre 3 y más infinito. Pero la función tiene solamente un 0 y está acá. Por lo tanto, no hay ceros, la función no puede venir hacia abajo. Entonces la función va hacia arriba y se pega a la asíntota vertical. Como la asíntota vertical es la recta x igual a 3 y eso proviene del factor x menos 3, que es un factor de multiplicidad impar, entonces cuando termina en el más infinito, la función luego empieza en el menos infinito. ¿Verdad? Luego encuentra su intersecto con el eje, el eje X en el punto 0. Y como es de multiplicidad par, entonces no lo atraviesa y va hacia arriba, sino que retorna y va hacia abajo, por ser multiplicidad par. Retorna y busca la asíntota vertical, que es en x menos 2, se pega a la asíntota. Como x menos 2 viene del factor x más 2 y tiene multiplicidad impar, es 1, entonces, ¿verdad? Hay un cambio de signo. Termina en el menos infinito, ahora va a empezar en el más infinito. Acá está en el más infinito y lo que va a hacer es buscar la asíntota, ya que no hay ceros entre menos infinito y menos 2, no hay ceros. Entonces busca la asíntota horizontal y con eso terminamos la gráfica de la función. Ahora sí, analizamos las opciones de respuesta y tenemos la gráfica de f tiene dos asíntotas horizontales y una vertical, es falso. Dos asíntotas horizontales o verticales, falso. Dos asíntotas verticales y una horizontal, verdadero. Cero asíntotas horizontales, falso. Cero asíntotas verticales, falso. Por lo tanto, la respuesta correcta corresponde al literal C. Y con eso terminamos esta jornada de ejercicios de funciones racionales. Les agradecemos pues por haber estado viendo nuestro video y esperamos que les haya servido para que usted tenga una mejor comprensión con respecto a las funciones racionales y esperamos verlos en un próximo video.